la defensa, la promoción de los derechos de los trabajadores del turismo. Estas realidades se ven reflejadas entonces en distintos mensajes, discursos, homilías, sobre todo del Santo Padre, del Magisterio de la Iglesia, y particularmente lo que hoy se llama el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral. Nosotros en este libro hemos querido continuar y completar un trabajo que había comenzado Fray Manuel Martínez hace mucho tiempo con el libro Perspectivas para pensar el futuro, el turismo, perdón. Ahí están las palabras de Monseñor Frasia, de Leonardo Boto, de Gabriel Darío Perrone. Ese libro está en la primera parte del libro, o sea, no se perdió ese libro, se había agotado, pero lo continuamos, es la continuación de ese libro completado hasta el año pasado. Tiene hasta el último discurso del dicasterio del año pasado. Como decía recién Marcela, un matrimonio de la diócesis de Quilmes, Vicente y Elena Esmiriglia, hicieron lo posible para poderlo imprimir y repartirlo gratuitamente, cosa no fácil en este tiempo. Entonces, el libro comienza con un radiomensaje del Papa Pío XII, les digo este detalle, ¿no? Del 29 de octubre de 1953. En aquel tiempo, miren, él decía esto, no tiene algunos artículos, como les decía, o mensajes que les decía Marcela, no tienen título. Los últimos sí, de los últimos años les voy a explicar por qué. Entonces buscamos alguna frase que sintetizara, y Pío XII decía: ¿sería posible no hablar de su trabajo, del turismo, en términos de dedicación, vocación y apostolado? ¿No ha llegado tal vez el momento de darle el más noble nombre de profesión? Hoy Fito nos hablaba de lo que es un agente de pastoral. Desde el año 53 se está pensando todo esto. Bueno, y a lo largo de los años se fueron dando distintos mensajes donde la Iglesia trata de abocarse a problemas nuestros, ¿no? Por ejemplo, el turismo social es un medio de elevación cultural, de sano uso del tiempo libre y de educación de la juventud. Más adelante, el turismo como pasaporte para la paz. El turismo en medio de unidad de la familia humana, además de transformación y elevación social. El turismo es una realidad capaz de modificar profundamente las condiciones sociales, la mentalidad y las costumbres. Turismo como peregrinación, que apaga una sed interior y produce encuentros y relaciones humanas. San Juan Pablo II trabajó mucho en esto y él, por ejemplo, tiene mensajes como este: es necesaria una concepción del turismo a la luz de los valores cristianos. Tiempo libre, tiempo para vivir. Animado por el espíritu jubilar del año 2000, él largó: el turismo puede convertirse en espacio providencial de encuentro y valiosa ocasión de solidaridad. El turismo como instrumento al servicio de la paz y del diálogo de las civilizaciones. El ecoturismo, clave del desarrollo sostenible. El turismo como elemento propulsor de lucha contra la pobreza, para la creación de empleos y armonía social. El deporte y el turismo, dos fuerzas vitales para la comprensión mutua, la cultura y el desarrollo de los países. Que el turismo se viva como ocasión de enriquecimiento humano y espiritual, el turismo es una riqueza. Actuar una efectiva igualdad de los derechos entre las mujeres. Hubo 2 años seguidos, en el 2007, que Benedicto XVI habló de actuar una efectiva igualdad de los derechos de las mujeres. Y después largó un tema profundo: el turismo, puerta abierta para las mujeres. Aprender a respetar el medio ambiente enseña también a respetar a los demás y a sí mismo. El turismo afronta el desafío del cambio climático. El tema de la diversidad, el turismo como consagración de la diversidad, año 2009, en el 2010 se retoma el tema turismo y diversidad biológica.
El turismo como acercamiento de las culturas, el turismo y la sostenibilidad energética, propulsores del desarrollo sostenible, el tema del turismo y el agua, proteger nuestro futuro común, el turismo y el desarrollo comunitario. Hoy se hablaba del turismo para todos, promover la accesibilidad universal. Alguien dijo, ¿no? El turismo para todos, accesible, sostenible y social. Está desarrollado, eso es uno de los temas. La tecnología digital, que transformó nuestro tiempo y nuestros comportamientos, dice, cambiando drásticamente nuestra forma de vivir, el tiempo del descanso, las vacaciones, la movilidad y el turismo bajo todas sus formas. En el 2020, COVID, turismo y agricultura rural. En el 21, centrarse en un enfoque inclusivo del turismo y resistir las tentaciones del individualismo y del nacionalismo. El año pasado, repensar el turismo con ojos de esperanza. Todos esos mensajes están recopilados en este libro, lo comentaba recién. Lo hemos hecho a propósito también para que aquellos que lo quieran citar son las fuentes genuinas. No hay conversaciones ni otras cosas. Para aquellos que estudian o quieran profundizarse, se dice de dónde se sacó, ¿no? Ese fue el motivo. Nosotros hemos realizado, entre paréntesis, lo mismo con los trabajos que hizo el Papa Francisco desde el 2013 al 2018 sobre migraciones y sobre trata y tráfico de personas, que lo hemos publicado. Está hecho todo el material ya elaborado como para hasta el 2023, terminarlo. Pero me falta encontrar a alguien que tenga plata. Ya va a llegar. Lo estamos llamando. Bueno, brevemente les marco al menos 7 puntos que pueden nuclear el contenido de todos estos documentos. Primero, el trabajo, el descanso y el tiempo libre. El turismo como contacto renovado con la naturaleza, la cultura y el arte, el turismo como fuente de ocupación laboral, el turismo como tiempo de contemplación, de encuentro, de gozo compartido, la acogida, la hospitalidad y el acompañamiento, vivir cristianamente el turismo y la colaboración de la Iglesia con la sociedad, que es un tema que ahora lo van a desarrollar mejor. Brevísimamente, el tema del trabajo, el descanso, el tiempo libre, como algo necesario. Yo les hablaba del turismo para todos, turismo accesible, sostenible, social. Esto fue en la Jornada Mundial del Turismo en el 2016. Hay que hablar del derecho al turismo, ¿no? Esto se dio el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo, a vacaciones periódicas pagadas. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto está en 1948. El turismo como contacto renovado con la naturaleza. El turismo hace posible nuevas experiencias, conocerse con la cultura, el arte, la posibilidad de un conocimiento directo de las obras de arte, de los lugares históricos. Todo esto está desarrollado en varios temas, ¿no? Incluso, obviamente, la Iglesia siempre se preocupa de que las comunidades locales se comprometan en la conservación y la valorización del patrimonio. El turismo como ocupación laboral. Es evidente que hay un empleo directo e indirecto del turismo que es muy grande. Comentábamos recién que, ¿no?, este último fin de semana en Argentina hubo una movilidad humana de 5 millones de personas se movieron. 1,5 millones eran extranjeros. Entonces, fíjense, ¿no? Yo vivo en Santa Teresita, en la costa, y allá evidentemente vivimos del turismo, ¿no? También los curas, ¿sí? Entonces, es una oferta laboral que sitúa al trabajador a veces en la inseguridad. Fíjense, esto lo digo por los que trabajan del turismo, no por el turista. La inseguridad y la precariedad. ¿Por qué? En uno de los documentos se analiza. Por la intensidad del trabajo, horarios a veces poco habituales, alejamiento temporal del hogar, consecuente disgregación de la vida familiar y social, y para ellos también una seria dificultad de la práctica religiosa. También ahí el Papa, y se dan mensajes explícitos para poder acompañar esto, ¿no?
Evidentemente lo que pide la Iglesia siempre es el cumplimiento riguroso de las leyes. El tema de la globalización se marca también en varios de los mensajes, subraya la distancia entre países ricos y países pobres. Se ha introducido una nueva forma de esclavitud y dependencia frente a los países más débiles. Se concede una primacía al orden económico que atenta a la dignidad de la persona. Hay mucha denuncia en los documentos, denuncias sinceras simplemente para poder ver la realidad así como es, ¿no? De hecho, en lo negativo aparecen los peores efectos que en no pocos lugares dice acompañan al desarrollo turístico. Por ejemplo, la explotación de las personas, sobre todo la mujer y los niños, en el ámbito laboral o para fines sexuales, la propagación de patologías que someten a grave riesgo la salud de grandes segmentos de la población, el tráfico y consumo de drogas, la destrucción física de la identidad cultural, de los recursos vitales. Todo eso también se describe, se denuncia y evidentemente se pide, ¿no?, que se respete la dignidad de la persona, no solo del turista, sino también de la comunidad que lo vive. Y hay en el año 2007 y 2008, como les decía, un acento sobre la condición de la mujer. La Iglesia siempre pidió mayor respeto por la dignidad de las mujeres, sobre todo denunciar las violaciones de los derechos humanos de las cuales son víctimas las mujeres involucradas en las actividades turísticas. El turismo como tiempo de contemplación, de encuentro, de gozo compartido, bueno, son muchas las realidades. El Papa Francisco en Laudato Si dice: todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. Dice: el suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Es muy poeta Francisco cuando habla, no habla difícil, ¿no? Ayer en Lisboa a los universitarios les decía: no hay futuro en un mundo sin Dios. No hay futuro en un mundo sin Dios, ¿no? En los mensajes de la Iglesia se remarca esto, ¿no? 3 actitudes de acogida, hospitalidad y acompañamiento aparecen mucho en los documentos. Juan Pablo II decía: es necesaria una concepción del turismo a la luz de los valores cristianos. Y también se habla mucho del vínculo con las otras religiones, ¿no? Hoy hacías mención a todo esto, ¿no? No solo las confesiones cristianas, sino también de otras religiones. Se pone de manifiesto todo lo que significa el patrimonio religioso, cultural y artístico de los santuarios, de las peregrinaciones, de cada uno de los lugares que tenemos y conocemos. Vivir cristianamente el turismo en beneficio de un nuevo orden de relaciones humanas, oportunidades de las que habló el padre Larraguén recién en el bloque anterior, ¿no? Finalmente, que después se va a desarrollar mejor, la colaboración entre la Iglesia y la sociedad. Es evidente que la Iglesia pide siempre la colaboración con las administraciones públicas, las organizaciones profesionales, otras asociaciones que actúan en el mundo del turismo para que se pueda dar a conocer una visión cristiana del turismo y desarrollar la posibilidad implícita de un nuevo humanismo presente en él. Es por eso que las Jornadas Mundiales del Turismo están muy conectadas con las propuestas que hace la Organización Mundial del Turismo. Todos los 27 de septiembre, que es la Jornada Mundial del Turismo, la Iglesia larga el mensaje el mismo día también, ¿no? En cada año. Que desde 1999 se adoptó el Código Ético Mundial del Turismo. Entonces, a partir de eso también están los mensajes del Papa y, bueno, lo que ya dije antes, ¿no? Todo este deseo de poder subrayar, alimentar y enriquecer lo que significa esta realidad dentro de la dimensión humana, ¿no? Que siempre pensamos que tiene que ser integral. Ningún elemento puede dejar de lado, ¿no? El turismo forma parte. El tiempo libre, el descanso, las vacaciones, el trabajo, los que viven del turismo, ¿no? Así que bueno, la idea del libro fue esa, recopilar esto para divulgarlo, para darlo a conocer. Seguramente habrá algún tema que les ha llamado la atención, lo pueden profundizar, y está así, ¿no? El título, Ciudadanos del Mundo, lo comentábamos que es una frase acuñada por Juan Pablo II.
en uno de los mensajes apareció eso. Así que bueno, muchas gracias y que disfruten del libro también. Bueno, como directora de una carrera perteneciente al ámbito académico, para mí es muy grato, es una gran alegría poder contar con un libro que recopile todos estos mensajes y documentos, así que les felicito por este trabajo, también a la pastoral, porque como dice Marcela, no es un copiar y pegar, sino es continuar el trabajo primero de Fray Manuel, y bueno, continuar con el compromiso también de seguir divulgando, ¿sí?, los mensajes de la Santa Sede para el ejercicio del turismo. Así que desde el ámbito académico a mí me parece, la verdad, que muy útil, muy necesario, muy valioso poder contar con un libro, ¿sí?, para la difusión. Ustedes saben que los libros son, por excelencia, ¿sí?, la herramienta de difusión del conocimiento de los mensajes. Pero en esta ocasión me gustaría detenerme, a modo de reflexión, en el título, ¿no?, del libro Ciudadanos del Mundo. Como decía aquí el obispo, es un mensaje acuñado por Juan Pablo II, que eso me lo acaba de compartir. Y digo, qué bárbaro este nombre, qué bárbaro que para este montón de mensajes que tiene la Iglesia para darnos, se puede resumir en esta frase, ciudadanos del mundo. ¿Por qué digo esto? Siempre mis alumnos, siempre en primer año, los alumnos de la licenciatura en turismo y los que son profesionales en turismo me van a entender, siempre les pregunto ¿por qué han elegido la carrera? Quiero viajar, quiero conocer, nadie quiere trabajar, todo el mundo quiere viajar, quiere disfrutar. Y es como que también, claro, se ha puesto de moda esto de ser un ciudadano del mundo, pero desde el punto de vista de moverse por el mundo con total libertad, ¿sí?, vivir experiencias todos los días, cosas distintas, conocer gente. Y bueno, ¿qué quiere ser un ciudadano del mundo?, dice la gente joven. Hasta hace poco me incluía, pero me he dado cuenta que ya no, los jóvenes son otros. Y digo, ¿qué es en realidad ser un ciudadano del mundo? Cuando alguien dice, bueno, es ciudadano de un lugar, a ver, creo que podemos imaginarnos que refleja algún sentido de pertenencia, ¿sí? También yo soy ciudadano, habito en esta ciudad, en esta población, en esta localidad. Inmediatamente me imagino que tengo derechos, ¿sí?, y también tengo obligaciones como ciudadano, ¿sí? Y qué bárbaro que podamos aplicar o reflexionar sobre este nombre de ciudadanos del mundo y llevarlo también no solo al disfrute que esta gente joven se imagina de viajar, de disfrutar, y justamente lo asocian a libertad total, cero responsabilidad porque no vivo en ningún lado, no pertenezco a ningún lado. Pero justamente es todo lo contrario. La expresión ciudadano del mundo debería llevarnos a pensar que pertenecemos a todos lados, que tenemos derechos en todos lados, pero que también tenemos obligaciones en todos lados, ¿sí? Y cuando digo obligaciones, pienso en el respeto, pienso en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, en este caso como ciudadanos del mundo. Yo creo que esta recopilación de estos documentos, de estos mensajes, debe considerarse como un manual para el buen ejercicio del turismo, para el ejercicio cristiano del turismo. No solamente desde el punto de vista del viajero, que uno viaja y desde planificar su viaje, llevarlo a cabo, disfrutarlo, pasear, hacerlo con ese compromiso de ser ciudadano del mundo, ¿sí?,
sino también desde el ejercicio de la profesión del turismo. Cuando planificamos un viaje, cuando desarrollamos un producto, cuando realizamos un proyecto de inversión, diseñamos un circuito, cómo estamos impactando en ese lugar hacia donde llevamos a los turistas y qué mensajes también le damos a los turistas o qué enseñamos a los turistas sobre ese recorrido. Creo que bueno, la reflexión a mí me ha llegado por este lado, ¿no? Por el título. Por supuesto que hay muchísima información muy valiosa, pero como les digo, más que información, es un recordatorio que tenemos que tener siempre presente en el ejercicio del turismo, sea como viajeros o sea como profesionales. Podríamos decir que es como las directrices, ¿sí?, del ejercicio cristiano del turismo. Esta recopilación nos mantiene, yo creo que pretende mantenernos atentos en cada paso que damos, ¿sí?, en desarrollar la empatía, la responsabilidad, el compromiso. Reitero, sea como turistas o sea como profesionales. Para mí, por supuesto, esto va directo a nuestra biblioteca, a la biblioteca de la de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y me vas a dar otro también, porque se lo voy a dar al responsable de la cátedra Doctrina Social de la Iglesia, ¿sí?, para que lo incorpore, porque también pienso que nosotros tenemos un problema para mí, por el resto no, en las cátedras de doctrina, teología, filosofía. No tenemos un problema, no me hagas así, no hay un problema eso, otras administrativos. Como son asignaturas transversales en la universidad, todas las carreras cursan juntas, o sea, se mezclan todas las comisiones y están conformadas por alumnos de todas las carreras. Entonces yo ya me imagino la cara de Fray Víctor Fernández, que es el responsable, cuando le diga, por favor, incorporame esta bibliografía. Y me va a decir, pero los abogados que tienen que ver con esto son turistas. ¿Sí? Tienen que saber, este mensaje es transversal. Si no es profesional de turismo, no importa, es turista, viaja. Si no, que no viaje. Si no sabe esto, no viaja. Además tiene que defender al turista. ¿Cómo, perdón? También tiene que defender al turista. Claro, bueno, por eso les digo, ciudadanos del mundo, la responsabilidad de ser ciudadano, el compromiso de ser ciudadano. Así como cuido mi casa, tengo que cuidar el resto del mundo, todos los lugares que visito. Así que, bueno, estoy muy contenta de haber sido invitada para presentar este libro. Me parece un aporte importantísimo, me parece importantísimo que se continúe con esta tarea de la divulgación. Y bueno, una vez más los felicito, porque sé que es un trabajo arduo. Los felicito por el compromiso y bueno, y espero que se continúen las nuevas ediciones. Cada tantos años vamos a continuar actualizando las ediciones. Ahí está, en septiembre del 2023, primicia. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones a la pastoral por este trabajo.